liderazgo, que hemos dicho llamarle tele, ¿verdad? Taller de liderazgo. Y pues bueno, decidí, hermanos, compartir esta lección también, y aparte que no se las tenía impresa el domingo, ¿verdad? Entonces ya se las pago ahora a los que vinieron, les pago la impresión ya está impresa, ya tengo lista la lección de la tarde también, gracias a Dios. Pero Deuteronomio 29 dice, las cosas que, hermanos, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, hermanos, nosotros queremos saber la voluntad de Dios y decimos, ¿qué va a pasar mañana? Señor, ¿cuál es tu voluntad de Dios mañana? Imposible. 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 Bíblicamente imposible. Dice, mañana es posible que sí. Bueno, ya, sí es posible, pero lo imposible se lo atribuimos a Dios porque no sabemos si Dios nos dejará mañana. ¿Sí están conmigo, hermanos? No sabemos si Dios permitirá un día más a nuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente como neblina, por un momento aparece, por otro desvanece. ¿Podríamos nosotros asegurar que mañana vamos a hacer algo? No, está en nuestros deseos y posiblemente en lo que es la mayordomía, la administración, tener un orden y sí, desear mañana hacer algo y llevar ese orden, pero que esté garantizado, no. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mañana es secreto todavía para nosotros. ¿Alguien ya vio el día de mañana? No hemos visto ni media hora adelante. Entonces, hermanos, cuando gente te profetiza, esto, lo otro, y te aseguran cosas para mañana, cuidado. Es un grande riesgo ponernos en las manos de personas que te garantizan cosas que te van a suceder cuando las cosas secretas pertenecen a Dios. Ese es un peligro. ¿Están conmigo, hermanos? No podemos ponernos en esas manos de gente, te va a pasar esto. Por eso, hermanos, nosotros no vamos a las cartas, nosotros no vamos a la bolita mágica, no vamos a esas cosas. Y yo sé que en el medio cristiano hay grupos, hay iglesias, pastores, que se llaman pastores, que hacen estas cosas. Es nomás ir a la Biblia y entender que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Quiero saber la voluntad de Dios el día de mañana, hermanos, puedo estar corriendo mucho riesgo. Pero las cosas reveladas ya están. Yo sé, como yo decía a los varones, yo sé algunas cosas que sí fueron la voluntad de Dios o no fueron la voluntad de Dios a mi vida. Y eso es lo que tenemos que ver. Son principios, hermanos, bien prácticos los que voy a enseñar esta mañana y los que voy a enseñar en la tarde. Tan sencillos que vamos a batallar a entenderlos y obedecerlos. Tan sencillos y prácticos que están. No tienen mucha ciencia. Entender esto, las cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿debería ser muy difícil, hermano? No. ¿Y por qué tanta gente que lee la Biblia anda profetizando el día de mañana? Y asegurando que eso es. Todavía dicen, es la voluntad de Dios. Espérate. ¿Qué es la voluntad de Dios? Antes de la introducción puse ahí muy pequeña introducción. Siempre debemos recordar
el primer paso es consagrar esas decisiones al Señor. Si yo voy a tomar una decisión, la tengo que consagrar al Señor. Si yo no lo puedo consagrar al Señor y decir, Señor, bendice esta decisión, es para tu honra, es para tu gloria, esto que estoy decidiendo, Señor, porque me has movido a esto. Entonces difícilmente, hermanos, si no lo puedo consagrar al Señor, dentro de la voluntad de Dios. Nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermanos, son muy revueltos y nos llevan a tomar decisiones en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. La clave para nosotros como cristianos es hacer ¿qué? Porque si decimos de boca, quiero hacer la voluntad de Dios. Ahorita entonces vamos a ver por qué no la hacemos y por qué a veces logramos hacerla. A veces consciente e inconsciente la estamos haciendo la voluntad de Dios, sin saber que la estaba haciendo. Y otras muchas veces no la estábamos haciendo creyendo que la estábamos haciendo según nosotros. Y esto lo explica más la segunda lección, lo que voy a enseñar ahora en la tarde, pero puedo dar un poquito ahorita de eso. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primera pregunta. Bien, antes de, hermanos, de que podamos tratar de responder esa pregunta, para cualquier situación en particular, necesitamos empezar definiendo cuidadosamente nuestros términos. Tal cuando vamos a la Escritura, vemos que la voluntad de Dios se usa en una variedad de contextos y no siempre tiene el mismo significado. Tradicionalmente los cristianos se han referido a la voluntad de Dios de dos formas. Y si usted no sabía estas dos formas, hermanos, posiblemente usted todavía no sabe si ha hecho la voluntad de Dios o no ha hecho la voluntad de Dios. Bueno, es mi responsabilidad enseñárselo en esta mañana con toda humildad y con todo mi corazón, hermanos, que en verdad usted lo agarre y lo aprendamos. Inciso A, la voluntad decretada de Dios. Si yo le preguntara a los que no vinieron el domingo, ¿qué es la voluntad decretada de Dios? Posiblemente usted tuviera un conflicto para contestar esta pregunta. ¿Alguien que no vino el domingo se animara a dar una respuesta? ¿Qué es la voluntad decretada por Dios? ¿Mande? No, nada que ver. No. La voluntad decretada de Dios, ahorita lo vamos a enseñar. Lo voy a enseñar, hermanos, porque es importante. Es lo que ya Él ya decretó, lo que ya pasó. Lo que ya pasó. ¿Mande? Es que ahí se encierra la voluntad de Dios, pero hermana, es muy fácil generalizarlo ahí, obedecer la palabra de Dios, pero el problema es hacer la voluntad de Dios, entonces obedecerla. Si estamos quebrantando la voluntad de Dios, si eso, la voluntad de Dios siempre la estamos quebrantando, nunca estamos haciendo la voluntad de Dios, y entonces como nunca estamos haciendo la voluntad de Dios siempre y queremos que las cosas salgan más o menos bien, y si no las acomodo para que me salgan como yo quiero, de perdida que me salgan, es por eso, por no hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad decretada de Dios, aquí está. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Que esté casado con la hermana Betty, puse en esta lección. ¿Cómo sé yo que es la voluntad de Dios ahorita que esté casado con la hermana Betty? Porque estoy casado. ¿Ya me entendieron? Sé que es la voluntad de Dios porque estoy casado con ella. O sea, Dios lo permitió. Nada puede pasar si Dios no lo permite. Eso no quiere decir
que estamos dentro de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente yo no hice la voluntad de Dios, vamos a poner así, al casarme con la hermana Betty. Y ahí entra la confusión, ¿cierto, hermanos? Porque todos queremos la voluntad de Dios. Ya estoy, Dios me permitió, ya estoy casado con la hermana Betty, ya es la voluntad de Dios. Espérame. No hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Me voy a adelantar a la clase de esta tarde un poquito para que entiendan este sentido. Cuando, vamos a poner, yo comencé una relación con la hermana Betty hace, vamos para 25 años. Hace 25 años, lo voy a poner más o menos así, voy a cambiar unas cosas más para explicárselos. Pero yo era el cristiano, hijo de familia cristiana, con principios cristianos, educado en la iglesia. Nada es real de eso, ¿verdad? Yo recibí a Cristo ya de grande, pero vamos a poner hijo de cuna cristiana, conozco los principios, los valores. ¿Estamos, hermano? Me enseñaron en la iglesia, tuve maestras de escuela dominical que me enseñaron, tuve director de adolescentes, director de jóvenes, pasé a la clase de adultos y bueno, una formación cristiana. Pero miro a la hermana, miro a Betty, que no es cristiana, que no es hija de Dios, que no, pero voy a usar la palabra que usa, que generalizado, me enamoro, me encapricho, lo que usted quiera, y comienzo una amistad, eso sería muy cristiano, una relación, ¿verdad? Un noviazgo. ¿Y qué es lo primero que me van a decir mis padres? Que son cristianos, devotos y todo. Que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque usted tiene que orar primero a no tener una relación con una inconversa. No debo orar. No. Ahí le va. Esta es la... Y entonces, déjenme que les enseñe. Y si van a opinar, opinen con el deseo de aprender. Porque yo tengo Biblia para enseñar lo que estoy enseñando. Entonces, el asunto es de que yo ya estoy enamorado, ¿verdad? Y yo soy cristiano. Ella no. Claro que me van a decir esas palabras. Ora. Mal, ¿por qué voy a orar por eso? No debería orar por eso. Dios nos hace la vida más fácil de lo que creemos, pero como nosotros somos tan la complicamos tanto. Y nos la complicamos tanto que comenzamos con una vueltita así en la nieve y hacemos una bolota de nieve. Entonces, ella me dice que me quiere, yo le digo que la quiero y ¡pum! Comienza a crecer más el fuego, ¿cierto? Porque somos emocionales, porque somos humanos y dejo que crezca eso. Ahora, yo me caso con ella. Ya casado, ¿puedo decir que es la voluntad de Dios que ella sea mi esposa? Ya casado sí, porque ya Dios lo permitió. No es que me dio permiso, no es que Él se agradó de eso, pero Él en su soberanía me permitió que me equivocara, porque me dio el libre albedrío, porque yo tomé esa decisión. ¿Era la voluntad de Dios que Adán y Eva tomaran ese fruto? No era la voluntad de Dios que Adán y Eva tomaran ese fruto, pero cuando ellos desobedecieron, se hizo la voluntad de Dios. Dios lo permitió. No podemos quitarle ni un crédito a la soberanía de Dios. Dios
permite o no permite, y entender la mente de Dios es lo que discutíamos el domingo un poco. Qué difícil entender la mente de Dios. ¿Sí estamos, hermanos? Pero ahora, cuando yo reviso bien, ¿por qué no debería ni haber orado? Porque yo como cristiano ya conocía la palabra de Dios. Yo solamente tendría que haber ido a su palabra, ni en oración. Ocupaba haber ido en su palabra, escuchar a mi Padre, su voluntad, y Él me iba a decir sobre ese asunto exactamente. El problema, hermanos, que en la voluntad de Dios somos muy flojos y no buscamos donde tenemos que buscar la voluntad de Dios, y queremos sentir nada más. Andamos queriendo sentir. Ahora sí, sentir, sí, esto es. Espérate, nuestro sentir es bien arriesgado. Entonces, yo hubiera ido a la palabra de Dios hace 25 años con esa muchacha increíble, yo cristiano de cuna y todo, y la palabra de Dios me hubiera dicho: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Me rompía inmediatamente la palabra de Dios ahí, hermanos, mi intención. Dios me hubiera dicho: no te debes casar con esa incrédula, ni tienes que hablar con ella de eso. Habla de ella de salvación, predícale, pero no puedes estar teniendo una relación, porque no es mi voluntad que los hijos de Dios se unan en lazo matrimonial, que es lo más sagrado para mí, con un incrédulo. ¿Ya entendió, hermana? O sea, el asunto no era ni de oración. Hermana Gisela, ¿lo entendió? Ya no era ni de oración. ¿Era de qué, hermanos? De escuchar a Dios en algo. Ahora, me caso, se hace la voluntad de Dios, porque Él lo permite de una manera, por mi rebelión, por mi desobediencia. ¿Están conmigo lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, ya se dan cuenta que si podemos no hacer la voluntad de Dios. Bien fácil, podemos, hermanos, no hacer la voluntad de Dios, porque no nos gusta ir a su palabra. Ahí es donde batallamos más, ir a buscar su voluntad aquí. Me gusta más nomás pensarlo. Me gusta más escuchar a alguien y que me diga algo, y yo interpretar que venía de Dios. Sí, Dios puede hablarnos y hacernos sentir de muchas maneras, hablarnos en su creación, pero sus mandamientos en cosas específicas ya está ahí. Entonces, ya estoy casado con la hermana Betty, bueno, con la que no era la hermana Betty, y me caso. En el proceso, ¿Dios puede convertir a la hermana Betty? ¿A la muchacha esa? Sí. Pero, ¿hubo desobediencia? ¿De parte de quién? De mí. ¿Y esa desobediencia trae? Consecuencias. Y ahí ya no sé hasta dónde Dios va a tratar conmigo por haberle desobedecido, haber hecho su voluntad. Y a lo mejor Dios un día en su juicio me va a decir: si usted se hubiera esperado y hubieras esperado en la iglesia, yo iba a enviar una muchacha con un corazón y así, y te iba a apoyar, iban a irse al África, iban a hacer grandes cosas para mí, pero tú lo paraste ese día tú lo paraste, y yo he tenido que tratar contigo. Eso es Dios. Y pues nosotros nos conformamos con que estemos vivos, ¿verdad? Pero no con hacer la voluntad de Dios. Hay muy pocos cristianos, hermanos, créanme,
hablando en todo el mundo, sacando un porcentaje, y que contándolos posiblemente sea un número muy grande, pero comparándolo con todo el mundo, el porcentaje es muy poco del que está haciendo la voluntad de Dios, del que quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios, porque para hacer la voluntad de Dios siempre tienes que consultar su palabra, tienes que consultar. Ahora, no vayan a quedar con esa idea que no se debe orar, pero hay cosas, hermanos, que no se debe ni orar, está muy claro, ¿sí me explico? Está claro. Es como cuando Nabucodonosor quiere echar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le dijeron ellos? Este asunto no hay que llevarlo a otro punto, es tan claro, no nos vamos a postrar. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que no nos postremos ante tu imagen, y no lo vamos a hacer. O sea, nomás era ya hacerlo. ¿Sí me explico, hermanos? Y así es muchas veces en este asunto. Pero vamos a continuar, hermanos, porque aquí hay algo interesante. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que asista y puse en la tarde, porque era el domingo pasado, a la iglesia y estar en en taller de liderazgo, porque estoy aquí, puse, ¿verdad? Le dije a los hermanos el domingo, ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios ahorita? Porque estamos aquí. ¿Por qué? Y esa pregunta la pusiera ahorita en esta mañana. ¿Cómo sé que la voluntad de Dios que esté en esta mañana aquí? Porque estoy aquí. Porque estoy aquí. Ahora, tan simple, hermanos, como eso. Todo lo que sucede de acuerdo a la voluntad decretada de Dios, y todo lo que Dios ha decretado, sin duda alguna, se cumplirá. Ahora, pero miremos la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Ya lo tenemos? Dice, pues la voluntad de Dios es ¿qué? Santificación, que os apartéis de ¿qué? Y aquí está bien tremendo. Aquí dice, ¿cuál es la voluntad? Muy clara. La voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ver esto? Aquí Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Podemos ver que la voluntad de Dios aquí es que seamos santificados. Entonces, cuando haces la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Necesitas estar claro en lo que quieres decir. Porque, hermanos, si lo que queremos decir es ¿qué es la voluntad decretada de Dios? Entonces, esencialmente lo que estás diciendo es que es el futuro. Y el futuro pertenece a Dios. Y eso es algo que Dios considere que es algo, y eso no es algo que Dios considere bueno, que nosotros sepamos, hermanos, al menos no normalmente. De hecho, en Santiago 4, mire lo que dice, Santiago 4, hermanos, versículos 12 al 15. Entonces, aquí dice, uno solo es Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora el 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ¿y qué? Y hay una reprensión bien fuerte que nosotros no lo tomamos en cuenta. El versículo 15 viene la reprensión. El versículo 15 dice, en lugar de lo cual debería decir, o sea, nosotros aseguramos mañana qué vamos a hacer. Mañana ya voy a hacer esto. Yo mañana, y nosotros, espérame, y viene la reprensión. Así no se maneja la voluntad de Dios. No. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios no quiere?
Es igual como cuando Dios me llamó a Santa Rosalía, yo a Santa Rosalía no quería ir. Es igual, hermanos, en cualquier decisión que usted tome, hay cosas que usted no quiere hacer, pero Dios dice, yo quiero eso. Y cuando Dios me llama a Santa Rosalía, yo comienzo a batallar, y le pongo pretextos y le pongo excusas a Dios, como que de hombre, ¿verdad? Que si se moja esto, que si no se moja, quiero saber, le dije, si mi esposa está de acuerdo, si mi pastor está de acuerdo. Y cuando mi pastor estuvo de acuerdo, mi esposa estuvo de acuerdo, y todos dije, no, toma nada, yo no quiero, yo quiero Tijuana. Tijuana está más grande, Tijuana, yo ya vi Mesa Otay, hay mucha gente, me van a apoyar los obreros del instituto, van a venir gente del otro lado, aquí nomás cruzan y me van a apoyar. Todo estaba bien, pintaba bien. Y yo pude haber dicho, yo mañana comienzo una obra en Mesa Otay. Pero Dios me dijo, ¿por qué no me preguntas si yo quiero eso? ¿Por qué no me preguntas si yo quiero eso? Señor, allá no conozco a nadie, voy a ir a sufrir. ¿Por qué no me preguntas si yo quiero eso? ¿Sí están conmigo, hermanos? Y cuando le pregunté a Dios si Él quería, claro, Él quería que yo viniera solo, con mi esposa, con mi hija, a Santa Rosalía. Nada más. ¿Fue la voluntad de Dios? Sí. ¿Nos costó? Sí. Ayer estaba viendo un video del pastor Samuel, bien contento, con un grupo en la playa, trabajaron, tuvieron escuelitas bíblicas. Ese muchacho fue salvo bajo nuestro ministerio en Santa Rosalía. Tengo evidencias todavía hasta el día de ayer y el día de ahora que están con un servicio bien contento, él y su esposa y sus hijos, que fue la voluntad de Dios haberle hecho caso a algo que yo no quería, pero que tuve que preguntarle, ¿tú quieres, Señor? Si Dios quiere, y si Dios no quiere, no me muevo. Si Dios quiere, me muevo. Pero eso es donde otro puerco tuerce otro rabo. ¿Cómo batallamos para aceptar la voluntad de Dios? ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Qué estoy diciendo? Ahora, aquí, hermanos, es la voluntad de Dios decretada. Déjenme buscar este párrafo, si los que tienen lección, donde dice la palabra, la decretada, pero también la de los preceptos. Yo no sé si no les dije esta palabra, preceptos, en los primeros dos párrafos, hermanos, en los dos primeros párrafos. Y aquí siempre con todo, no, ¿verdad? No ha salido. Muy bien, muy bien. Entonces, porque la voluntad de Dios decretada es lo que ya pasó y lo que va a pasar. Eso nadie lo puede quitar. Pero yendo, hermanos, aquí, Dios nos reprende aquí en Santiago por presumir conocer ese futuro. Ese es su trabajo, no el nuestro. De nuevo, hermanos, si lo que intentas decir es que la voluntad preceptiva, esta es la palabra, preceptiva, esta es la otra forma de la voluntad de Dios, la preceptiva. ¿Alguien de los que no vino el domingo en la tarde entiende qué es preceptiva? Porque son las dos formas que Dios muestra su voluntad, la decretada y la preceptiva. ¿Alguien sabe cuál es la preceptiva? No, sus preceptos, sus mandamientos. ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos, para mí cuando esta muchacha no era cristiana, en esta historia inventada? Que era que no me casara con ella, porque su precepto decía, no os unéis en yugo desigual, ¿cierto? Yo quebranté su voluntad preceptiva. Ahora, su voluntad decretada es, ya estoy casado, entra en su voluntad, pero eso no me libera
de mis consecuencias por haber desobedecido. O sea, ya quedé fuera de su voluntad, de la que Él tenía para mí, de lo hermoso. ¿Adán y Eva siguieron vivos? Sí. ¿Cuál fue su consecuencia? ¿Tuvieron el mismo paraíso allá afuera? ¿Tuvieron las mismas delicias? No. ¿Ya acá tenían dolor? No. ¿En el primero tenían dolor? No. ¿Acá tenían? Sufrimiento. Eso es lo que pasa. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, arrastramos a otros. ¿A quién arrastró a Adán y Eva? A Caín, a Abel. Eso está claro. No deberíamos batallar con eso, pero yo sé que batallamos. La voluntad preceptiva de Dios, entonces, la respuesta es muy clara. Mira la Biblia. Como Pablo escribe en 1 Timoteo, hermanos, 3:17. En 1 Timoteo 3:17, aquí es donde nosotros, si queremos saber la voluntad de Dios preceptiva, tengo que conocer su palabra. Y tengo que esperar un ratito para tomar una decisión. No es de un minuto para otro. No, tengo que ir a la Biblia. A ver, Señor, voy a tomar esta decisión, pero ¿dirás algo de esto? ¿Dirás algo de esto? Ay, aquí. Híjole. Si no vas con un consejero bíblico y le dices, estaré haciendo lo correcto de esto y esto, y que te muestre en la Biblia un mandamiento de Dios. Entonces usted queda tranquilo y dice, no lo voy a hacer. No sabía esto, pero aquí está. La voluntad de Dios preceptiva. ¿No lo pusieron? 1 Timoteo 3:17. No está 2 Timoteo 3:17, entonces, nomás en mi lección está mal. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el 16, cuando habla de toda la Escritura, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada y útil, ¿para qué, hermanos? Enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios tome las buenas decisiones. Entonces, si usted toma una decisión y no puede mostrar con la Biblia esa decisión, espérese un poco. Espérese un poco. Si usted no haya Biblia para eso, ahí sí le aconsejo que ore. Ya que no tiene Biblia para eso, no conoce la Biblia para eso, le aconsejo, oremos. Entonces entonces cuando yo andaba confundido y no quería escuchar la palabra de Dios, mínimo tenía que haber orado para ver si a través de la oración era movido a querer obedecer el mandamiento. No hay más, hermanos. La Escritura provee lo que necesitamos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos da todo el designio de la voluntad de Dios. Aquí hay otro punto, dice, pero por supuesto, en tu corazón estarás pensando. Y puse ¿cómo se puede leer esto que puse ahí? Así como... No estoy haciendo una pregunta teológica cuando dice alguien, ¿me tengo que casar con Betty? Uno dice, eso no es una pregunta teológica, pastor. ¿Por qué Dios se tiene que meter hasta en eso? ¿Por qué el pastor se tiene que meter en eso? ¿Por qué la iglesia se tiene que meter en eso? No, es que ahí está Dios. Y miren el ejemplo, hermanos. No estoy haciendo una pregunta teológica, solamente quiero saber si la voluntad de Dios es que me case con Tommy o con Tomasa. Creo que aquí nadie se llama Tommy, ¿verdad? Ni en el segundo nombre. Pensé en un nombre que no era, que no estaba aquí.
Nadie se llama Tommy, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, no es una pregunta teológica, ¿por qué se tiene que meter la iglesia? ¿Por qué tienen que meter la oración? ¿Por qué tienen que meter la Biblia? ¿Por qué tienen que meter? Porque, hermanos, si usted es cristiano, lo único que tiene usted para hacer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y si yo le preguntara a usted, ¿está leyendo la Biblia? Usted me contesta, sí. ¿La estás estudiando? Posiblemente comienza a bajar los porcientos. Y si llegara, ¿la estás obedeciendo? Posiblemente usted ya no supiera si la está obedeciendo o no. Y ahí es donde estamos fuera de la voluntad de Dios. Y estar fuera de la voluntad de Dios, hermanos, es, déjenme usar una palabra muy fuerte, pero es una desgracia. Para el que estemos, o los que hemos estado fuera de la voluntad de Dios por un tiempo, o los que van a estar, van a ser, siempre será una desgracia. ¿Por qué lo sé? Porque he visto en la Biblia todos los que han estado fuera de la voluntad de Dios y ha sido una desgracia para ellos. Y todos los que han estado fuera de la voluntad de Dios fue porque no obedecieron. El caso de Sansón. El Sansón pintaba para ser, hermanos, el libertador más fuerte y poderoso. Pintó muy bien su inicio de Sansón. ¿Cómo terminó? Siendo juguete del mundo. ¿Cuál fue la razón? ¿No hizo qué? La voluntad de Dios. De alguien que no. ¿Era teológico eso? No. Ahora imagínense lo teológico. Si no entendemos lo más sencillo, vamos a lo teológico, estamos fallando. Entonces, hermanos, si preguntamos ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. Yo tenía que haber preguntado, hermanos, hace 25 años, cuando yo era el cristiano ejemplar y familia ejemplar de esa historia, y me comenzó a enamorar de Betty, yo tenía que haberle dicho a Dios, ¿es tu voluntad, Señor, que me case con ella? Esa es la pregunta que tenía que haber hecho. No, dice la hermano Ismael. Sí, porque queremos saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues no era la pregunta. Ese es el problema, que estamos preguntándole mal a Dios para abrazar una idea, un sentimiento propio, aferrarme a eso y creer que fue la voluntad de Dios. Porque si yo le pregunto a Dios, ¿es tu voluntad? Y me viene el viento de la Guadalupe, entonces ya lo interpreto que sí fue la voluntad de Dios y ya me voy, la agarro, si vas a ser mi esposa, porque yo le pregunté a Dios si era su voluntad y sentí, Dios me habló. Cálmate. Ese es el problema, hermano. Ahí estamos cometiendo un montón de errores. Yo lo he cometido 1,000,000 de veces, ese error. Me respaldo con mis emociones. Y mis emociones me refugian tanto y el diablo se apodera de esas y el diablo escucha eso y dice, ya te tengo. Te casas con esa. No era la pregunta que tenía que hacer. ¿Sabe cuál era la pregunta? Señor, ¿será sabio que me case con esta mujer? Ahora estoy buscando sabiduría. ¿Es sabio? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Teme a Dios, ve a la palabra, vuelvo al punto. Ven a mí, escucha mi mandamiento, no os unáis en yugo desigual.
Le puedo usar 1000 ejemplos, hermano. Estoy usando uno nomás para ver si así lo agarramos. ¿Ya me explico? ¿Será sabio esto, Señor? ¿Me conduciré con sabiduría? Sí, voy. Pero cuando le digo, es tu voluntad, cualquier vientecito me va a hacer sentir que Dios ya me contestó. Y Dios dice, eso ya lo tenía yo en mis preceptos. Mi precepto es que no. Ella no es cristiana, no. Un precepto, hermanos, es que prediquemos el evangelio a todas personas. Cada vez que miramos una persona y no le predicamos, estoy quebrando la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es usarme para que le lleve el evangelio a Él. Para eso me tiene con vida. Pero nosotros hacemos un millón de cosas más y no la voluntad de Dios. Eso ya es un precepto. Es como preguntarle a alguien que viene, llega y yo sé que no es cristiano, y preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad, Señor, que le hable? Señor, no me preguntes eso. Mi voluntad es que todo hombre se arrepienta. Ya le deberías estar hablando. Yo le pregunté eso a Dios. Y todavía de menso y de tonto, hermanos, y lo que usted quiera pensar de mí está bien, que Dios le pague lo doble. Estaban allá. No, bendiciones. Yo estaba allá arriba, estaban arriba los trabajadores, hermanos, los fierreros, y yo todavía estaba diciendo, ¿y si se caen? Y les hablo de Cristo. ¿Qué estoy esperando? Si se caen y mueren, van al infierno si no son salvos. Y vine, hermanos, ya no aguanté y vine por terco que fue, y no me diga, ay, qué buen cristiano que vino. No, testarudo y no hacer la voluntad de Dios, tuve que venir y decirles, ¿puedo hablar con ustedes? Si ustedes mueren ahora, ¿dónde iría su alma? ¿Dónde iría su alma si ustedes mueren ahora? Cristo murió por ustedes. Quedé con más paz. Ya cuando los miro allá, digo, ya pues se cae, ya les avisé de perdida. Ya les avisé, ya saben. Pero hermanos, decimos nosotros, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? ¿Cuál? ¿Cuál voluntad de Dios? Nuestra voluntad es la que se está haciendo, no la voluntad de Dios, porque ni sabes la Biblia. Si preguntamos cómo podemos conocer la voluntad de Dios, tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. La Escritura no nos ordena, hermanos, que encontremos la voluntad de Dios en la mayoría de las elecciones de la vida. No, en lo que yo elegí, no. Ni tenemos un pasaje que nos indique cómo esta puede ser determinada. Sin embargo, insistimos en buscar la voluntad de Dios porque las decisiones requieren de razonamiento y energía. Buscamos alivio de la responsabilidad de tomar una decisión, hermanos, y nos sentimos menos amenazados siendo pasivos en lugar de activos cuando tomamos decisiones importantes. Pasivo quiere decir, no voy a la Biblia. Activos quiere decir, voy a tomar una decisión, busco la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia dice, obedece a tu pastor, voy a la Biblia, no sé dónde ando, no sé dónde, de perdida, la Biblia me dice, obedece, ya es su voluntad. No sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, son mis emociones, entonces ve a la autoridad. La autoridad que te he dado, esa es una voluntad que preceptiva. Son los preceptos de Dios, por eso te dio un pastor.
¿Sí me explico? Por eso nos dio autoridad. Entonces tú no sabes, ve. Y no nomás cuando se mueve el pelito. Se nos mueve un poquito airecito, hermanos, y ya sentimos que ya nos habló Dios. No, no es así. No es así. Conclusión. Un escritor dijo, de acuerdo, eso es algo duro, lo admito. Puede que no siempre hagamos la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Simplemente porque somos pasivos y perezosos. Pero él da en el clavo cuando dijo así. Necesitamos hacer la pregunta que la Escritura nos lleve a hacer. ¿Es la voluntad de Dios que te cases con Tommy o con Tomasa? Probablemente no es la mejor pregunta. Y la pregunta sería, ¿es sabio? ¿Es sabio, Señor, que yo haga esto o no haga esto? ¿Sí me explico, hermanos? Porque cuando ya le ponemos nombre a las cosas, claro que en la Biblia va a aparecer, ¿cree que en la Biblia va a aparecer si yo le hubiera dicho, Señor, ¿quieres que me case con Betty? ¿Qué tendría que aparecer para estar bien seguro que es la voluntad de Dios? A ver, hermanos, con eso terminamos. No, ¿qué tendría que aparecer? Pero bien, ¿qué tenía que aparecer en la Biblia? Para yo estar seguro que esa muchacha que era incrédula no era la voluntad de Dios. Y si yo le preguntaba, yo le hubiera preguntado ese día, ¿es la voluntad, Señor, yo que soy cristiano de toda la vida, que me case con Betty, esta muchacha? ¿Qué tendría que aparecer en la Biblia para yo estar bien convencido que sí era su voluntad? No. ¿Qué tenía que aparecer? ¿Qué tenía que aparecer? El nombre de ella. Sí, cásate con Betty. Entonces esa pregunta no iba a tener una respuesta. ¿Sí me explico? ¿Es tu voluntad, Señor, que compre un tráiler? ¿Tendrá una respuesta, hermano? No, Juan, no compres ese tráiler. ¡Ay, esa respuesta! ¿Ya me entendieron, hermanos? ¿Es tu voluntad, Señor, que compre esa casa? Que compre, no sé, de todos los ejemplos que usted quiera. No va a estar esa respuesta aquí. No va a estar. Entonces ahí es cuando viene el vientecito y creemos que sí. Pero ¿es sabio? ¿Qué dice tu palabra, Señor? ¿Sí me explico? Y en algunas, hermanos, sí hay que sentir paz, pero en otras va a encontrar usted que la respuesta es no. Señor, ¿es tu voluntad que ponga un altar? Y usted va a encontrar en la Biblia pasajes en contra de la idolatría del altar. ¿Sí me explico, hermanos? No va a haber batalla para decir, ay, Señor, pues es tu voluntad que no. Pero en una casa, en un carro, en cosas como estas, no encontrará esas respuestas. Iría aquí a la Biblia y ahí encontraría la voluntad descriptiva. Pero ir a la Biblia no nos gusta. ¿Me expliqué, hermanos? Pues sí hay confusión, ¿verdad?, con la voluntad de Dios muchas veces y no la estamos haciendo. Hermanos, la voluntad de Dios es que uno casado, una casada, se divorcie. Está completito, está bien claro que no. Eso ya está en los preceptos de Dios. Pero la gente comienza a acomodar su sufrimiento, su dolor, comienza a acomodar cosas. Y claro que te vas a hacer creer que sí es la voluntad de Dios, pero si vas a la palabra de Dios te va a decir,
Igual un hijo, obedecer a sus padres. ¿Tiene opción a otra cosa? Delante de Dios no. La voluntad de Dios es ya en su precepto que el hijo obedezca a sus padres. Un hijo preguntando, ¿es la voluntad, Señor, que yo obedezca a mi padre? A los 8 años, imagínense. No. Honrarlo toda la vida. ¿Sí? ¿Me explico? Honrarlo. Señor, yo preguntar ahorita, ¿es tu voluntad que yo honre a mi padre? ¿Para qué le voy a preguntar eso? Si él ya me dijo que sí, pero me cae mal, él me abandonó, él me esto. No, ya no va a cambiar su voluntad. Él me dijo que lo honre. Estamos, hermanos. La voluntad de Dios es eso. Y la voluntad de Dios es que nos alejemos de la fornicación. En otras palabras, si usted anda en un pecado de inmoralidad, no es la voluntad de Dios, ni pregunte. La Biblia lo dice, que es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si Dios quiera, les pueda servir esto para preguntarse, para crecer, que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.